Hola a todos, ¿qué hubo? El tema que nos reúne hoy frente a este canal o desde este canal es un tema que resulta interesante sobre todo para el público femenino. Se trata de cómo escribir una telenovela. Tenemos que partir de la base, ¿no es cierto?, de que escribir una telenovela no es una tarea fácil, no señor. Por algo, ni Borges, ni García Márquez, ni Mario Vargas Llosa, ninguno de esos grandes escritores, y miren que Vargas Llosa es un hombre de vida no solamente novelesca, sino también farandulesca, pero ninguno de ellos se animó jamás a emprender semejante tarea. Así que vamos a recurrir a unas reflexiones y consejos de nuestro reconocido crítico, estudioso, investigador, el doctor Australopithecus. Primero, dice, usted tiene que armar una historia que tenga muchas lágrimas, un poco de amor, mucho sufrimiento y muchas vueltas, como la vida misma, ¿vio? Entonces, para que su historia tenga todos esos componentes, esas vueltas, esos vericuetos, esos laberintos, donde todo parece que empieza de nuevo y después vuelve a terminar y después vuelve a empezar y así, ¿no? Se necesita una heroína que sea muy linda, bellísima, pero también que sea muy llorosa. Tiene que tener un nombre que sea sugestivo, que tenga que ver con el sufrimiento que ella pasa, pobrecita. Por ejemplo, él sugiere un nombre así como Clemencia Inocencia dos Santos Llantos. Una niña pobre, nacida en un campo perdido o en un barrio marginal de eso donde todo el mundo es pobre. Y esa niña se enamorará de un galán millonario, hermoso, inalcanzable hasta para Lady Gaga. Ese galán se va a llamar, en la novela, según aconseja el profesor Australopithecus, Medardo Edgardo Lingotes. ¿Me sigue? La villana de la historia también tiene que ser una tipa malísima, con un nombre que delate su maldad. El profesor Australopithecus sugiere que la llamemos, por ejemplo, Muy Cruela Venenus del Odio, una mujer sádica y falsa como sus pechos de silicona, que se dedicará a hacer sufrir a la pobre Clemencia Inocencia. Y también habrá un villano, un tal Verdugiano de Látigo, sugiere el profesor Australopithecus. Un hombre que en sus ratos de ocio le pega a su anciana madre porque ella no le compra el whisky caro que a él le gusta beber. Y le pega más todavía cuando su anciana madre le sugiere que a sus 40 años él tendría que ya buscarse un trabajo. Pero así son los villanos, ¿vio? Entonces toda esta gente se dedicará a hacer sufrir, a hacer llorar, a escarnecer a la pobre Clemencia Inocencia. El otro detalle que sugiere el profesor Australopithecus es que todos los protagonistas de la telenovela tienen que vivir en el mismo lugar, porque necesitan encontrarse todos los días para pelearse, para hacer su maldad, ¿no es cierto? Entonces él sugiere, por ejemplo, una mansión señorial de estilo victoriano, que tenga muchos cuartos, muchas salas, muchas ventanas, y en ese lugar la sufrida Clemencia Inocencia es la que se encargará de fregar y trapear todo el santo día, ¿verdad? Mientras llora y sufre. Entonces, la pobre Clemencia Inocencia tendrá un cuartucho en el fondo de la casa, un cuartucho de mala muerte, así como de cualquier cuartería de las que todos conocemos, ¿verdad? Y entonces en ese cuartucho ella va a tener muchos santos. Primero, un cuadro muy grande de la Virgen María. Después, un cuadro muy grande de nuestro Señor Jesucristo. Y después unos cuadritos un poco más chiquitos de unos cuantos santos. Por ejemplo, San Ponciano, San Policarpo, San Se Acabó, y de otros tantos santos milagrosos que duermen el sueño de los justos porque ni caso le ponen a los rezos de nuestra sufrida heroína, que vive rezándoles para que se opere el milagro de que Medardo Edgardo se fije en ella y se enamore de ella. Pero, y aquí el doctor Australopithecus hace esta salvedad, ¿no es cierto? No todo tiene que ser sufrimiento en una telenovela. Finalmente tiene que aparecer, dice el profesor Australopithecus, un ignoto personaje que aparece así como los milagros. Él sugiere, por ejemplo, al contador Hermenegildo Cornut Sumitresta, que traerá un documento que prueba que la verdadera dueña de todo es la sufrida Clemencia Inocencia, heredera de la mansión, dueña del banco que está a punto de rematar la mansión
y hasta dueña del canal donde se emite la telenovela. Así que entonces, al final, como si los santos hubieran escuchado las oraciones, o como si llegara el momento de San se acabó, Medardo Edgardo se enamorará perdidamente de los millones, digo, de Clemencia e Inocencia. Los malos tendrán que volverse buenos porque si no desaparecen, y todo el mundo vivirá feliz y contento hasta la próxima telenovela. Hemos terminado. Con esto nos despedimos hasta la próxima. Las recomendaciones literarias que tenemos para esta semana son dos cuentos. Uno de un escritor muy conocido para los dominicanos, que se llama Manuel del Cabral, un excelente poeta además. Manuel del Cabral escribió un cuento, ese cuento se llama El Centavo. Es un cuento sobre la avaricia, que es el gran personaje. El otro cuento que sugerimos y que también se puede buscar en internet es un cuento de Juan Bosch que se llama La Mujer. Un modelo de cuento, un modelo de narrativa, escrito con una maestría como la que solamente el profesor Juan Bosch era capaz de exhibir en sus escritos. Hasta la próxima.